momentito. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a empezar con la unidad número 5. De la unidad número 5 vamos a trabajar con el tema que se llama fuerzas magnéticas. ¿Ok? Vamos a hablar hoy del imán. Vamos a conocer un poquito del imán. Pero antes de comenzar, voy a mostrarles las indicaciones que deben seguir durante las clases. Entonces voy a compartir mi pantalla para que puedan observar cuáles son las reglas, las normas que debemos seguir para poder entender. Entonces, aquí están las normas a seguir durante la clase virtual. Primero debemos ser puntuales. Si la clase empieza a las 10, 5 minutitos antes que se conecten está perfecto, para no hacer esperar a sus compañeros y poder avanzar en estos 40 minutos de clase. Debemos entrar a la conferencia con la cámara encendida. Con el micrófono también, pero tienen que apagar el micrófono al momento de iniciar la clase. Encender el micrófono si tiene alguna duda o cuando el tutor le interrogue, si hay algo que usted no entiende, alguna pregunta que usted quiera hacer relacionada siempre con el tema, o si yo le hago alguna pregunta, en ese momento usted enciende su micrófono, habla y vuelve y lo apaga. Y por último, súper importante, prestar mucha atención. ¿Ok? Entonces, ya dadas estas indicaciones, vamos a admitir aquí a Doménica que está ingresando. Ya con esas indicaciones vamos a empezar a ver nuestro tema. Entonces, ¿qué dice aquí Valentina? ¿Valentina? Se está cargando la imagen. Ya. Fuerzas magnéticas. Perfecto. Hoy vamos a ver las fuerzas magnéticas y tenemos un imancito. Todos me imagino que conocemos un imán, hemos visto algún día un imán, hemos tocado uno. Todos conocemos un imán de alguna u otra manera. Entonces vamos a conocerlos, cómo son estos imanes, cómo funcionan, ¿ok? Entonces, magnetismo. En el siglo IV a.C., es decir, hace muchísimo tiempo, en la región de Magnesia, en Turquía, Turquía es un país asiático, ¿ok? Turquía. Entonces, en ese país se descubrió un mineral que tenía la propiedad de atraer los objetos que contenían hierro. Debido al nombre de la región, este mineral fue bautizado con el nombre de magnetita. Y la propiedad de atraer los objetos se le llamó magnetismo. Entonces, ¿por qué se le llama magnetismo a ese efecto de atraer objetos metálicos a un imán? Es porque se descubrió en Magnesia. Magnesia queda en Turquía, en un país del Asia, súper lejos. ¿Entendido hasta ahí? Aquí podemos ver una foto de cómo es el imán en el estado natural. Es un mineral. Cuando nosotros hablamos de mineral, hablamos de rocas, hablamos de piedras, ¿sí? Entonces, miren, es un mineral. Así es el imán en el estado natural. De diamantes, profe, también. De oro y así. ¿De diamante qué? De diamantes, hierro, oro, plata, bronce. Sí, perfecto. Eso también son minerales que se consiguen en forma de roca. Muy bien, excelente. Entonces, en la antigüedad, la fascinación por este fenómeno permitió que los seres humanos experimentaran con imanes y lograran grandes avances. Es decir, la gente estaba sorprendida por este nuevo mineral que hacía magia. Entonces, en el tiempo de antes utilizaban el imán para hacer magia y las personas pensaban que estas personas, estos magos, tenían poderes y lo que están utilizando son imanes para mover cosas.
Pero aparte de utilizarlo en la magia, lo utilizado para crear un invento muy importante. ¿Cómo se llamará esto que vemos aquí, Martín? Brújula. Brújula. ¿Y para qué sirve la brújula, Josué? Profe, Dígame. leo lo que dice. No, con sus palabras. ¿Usted sabe para qué funciona la brújula? Para guiarse en las navegaciones, como en barcos, así usan la brújula para ver si están yendo en la dirección correcta. Perfecto, Josué, excelente. Perdón. Entonces, gracias al imán, en la China, ¿sí? En el siglo XII, crearon la brújula. Esta brújula es un objeto que permitió a las personas en alta mar que estaban navegando guiarse, conociendo hacia dónde iban. ¿Okay? Esta brújula es un invento muy importante para la humanidad que hasta el día de hoy se usa, es muy útil y nos abrió bastante campo en el conocimiento y para conocer nuevos países, nuevos continentes, fue muy importante. Entonces, la brújula, ¿quién lo inventó o quién lo creó? Los chinos. Los chinos crearon la brújula. Y la brújula está formada por imanes. También empezaron a crearse imanes artificiales, es decir, imanes creados que no eran encontrados en la naturaleza. Entonces, en el siglo XVI, el médico inglés William Gilbert fabricó imanes artificiales frotando trozos de hierro con magnetita. Es decir, agarraba un poquito de magnetita, que es el mineral, y lo juntaba con hierro y creaba estos imanes artificiales. Entonces vemos ahora que el imán aquí tiene demasiadas formas. Estos son imanes artificiales. Y este médico inglés tan inteligente también descubrió que la brújula siempre apunta hacia una determinada dirección porque la Tierra tiene propiedades magnéticas, es decir, la Tierra actúa como un gran imán. Si nosotros vemos la brújula siempre me va a marcar hacia dónde, hacia el norte. La brújula siempre va a marcar hacia el norte, una brújula que esté en buen estado, ¿no? Entonces, así se guiaban los marineros, siempre siguiendo el norte, ¿ok? ¿Y por qué siempre indica hacia el norte la brújula? Porque la Tierra es como un gran imán y tiene ese efecto sobre las brújulas. Entonces, ¿vamos entendiendo hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda o acotación? No. Perfecto, vamos a continuar entonces. Fuerzas eléctricas y magnéticas, ¿sí? Muchas veces nosotros confundimos lo que es una fuerza eléctrica y lo que es una fuerza magnética. Pero vamos a ver cuáles son sus diferencias. Entonces vemos que una fuerza eléctrica es la interacción entre partículas positivas y negativas y la distancia que las separa. Es decir, una fuerza eléctrica es cuando se atraen partículas negativas con positivas, como la vemos aquí, ¿sí? Y así es como se crean los focos de la luz, con los electrones, ¿sí? Siempre se Los atraen. polos, profe, del imán, el positivo y el negativo. Ajá, muy bien. O sea, así se crea la luz. Sí. Con un electronegativo y uno positivo. Exacto. Porque ustedes saben que los polos opuestos se atraen. Siempre las cargas negativas con las positivas se van a atraer, mientras que los que tienen las mismas cargas se repelen. ¿Sí? Pero entonces, esta fuerza eléctrica es la interacción entre estas dos partículas, ¿sí? Positivas y negativas, y de acuerdo a la distancia que las separan. Pero la fuerza magnética es el movimiento, ya no es si se atraen o no se atraen, no. Una fuerza magnética es el movimiento de estas partículas cargadas. Es decir,
que la fuente de la fuerza magnética es el movimiento de los electrones. Entonces, sabemos que la fuerza eléctrica es la atracción de partículas positivas con negativas. Pero la fuerza magnética es el movimiento de estas partículas. ¿Estamos entendiendo? El magnetismo es un fenómeno por el que algunos materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión en otros, ¿sí? Si yo agarro un imán y lo acerco a las monedas se me van a pegar al imán, ¿verdad? Pero si yo lo acerco a un plástico, el plástico no se me va a pegar al imán, ¿sí? Esto es una de las características o la característica más importante de los imanes, que generalmente atrae a los metales. Los imanes, vamos a ver qué son los imanes. Son cuerpos que tienen propiedades magnéticas, es decir, la capacidad de interactuar con otros imanes o de atraer algunos metales. Esos metales que atraen los imanes pueden ser el hierro, puede ser el níquel, puede ser el cobalto. ¿Qué es el níquel, profe? El níquel, mi amor, el níquel es un elemento de la tabla periódica que es un metal. Es un metal. Es un tipo de metal, así como existe el hierro, como existe la plata, también existe el níquel y el cobalto, son otros metales, porque hay muchísimos tipos de metales. Entonces, estos imanes pueden ser naturales, que son los que se encuentran en la naturaleza, ¿sí? Están formados por óxido de hierro, como la magnetita. Son estas, miren, los imanes naturales. Y pueden ser los artificiales, que son aleaciones, es decir, cuando se juntan el hierro, el níquel y el cobalto y pasan por un proceso de imantación con un poquito de magnetita, ¿sí? Y le dan forma a estos imanes. Entonces aquí podemos ver imanes de todas las formas, tenemos redonda, tenemos en forma de atadura, tenemos barra, tenemos de muchas formas, ¿sí? Pero como son artificiales no son 100% magnetitas, sino agarran otros hierros, los imantan un poquito con la magnetita y le dan las formas que ellos quieren. Mira, por ejemplo, estos niños, los imanes que tienen tan bonitos, parecen unos chupones, ¿verdad? Sí, profe, parecen esos chupones que los usan. Que usan los bebés, ¿verdad? Bueno, continuamos. Sí. Vamos a ver cuáles son estas propiedades de los imanes. Bueno, una de las propiedades más importantes es que todo imán siempre se va a orientar hacia el norte. Por ejemplo, en las brújulas. Toda brújula siempre va a tener una orientación magnética hacia el norte. ¿Sí? Y el lado opuesto siempre va a estar hacia el sur. La segunda característica es que tiene polos magnéticos. ¿Sí? Tiene el polo magnético norte y el polo magnético sur, que están siempre en posiciones contrarias. La otra característica es que tienen fuerza de atracción y repulsión. Es decir, si yo pongo el polo norte contra otro polo norte, me va a repeler, no se me va a unir. Si yo pongo el polo sur con el polo sur, se me va a repeler. Pero si yo cambio esta barra de aquí arriba y pongo norte con sur y sur con norte, estos imanes se me van a atraer. Esto se llama fuerza de atracción, fuerza de repulsión y es una de las propiedades de los imanes. Entonces, profe, por eso es que, profe, cuando, como por ejemplo, queremos unir el lado gris con el lado rojo, por eso que cuando los imanes saben venir al lado gris y el lado rojo, para que no nos confundamos si este va con este o este va con este. Exacto, muy bien, muy bien. Dígame. Por eso en algunos imanes, cuando quieres unir un lado con otro, el polo norte con el polo sur, eso es como que quieres unir, pero no se te puede, ¿no? Sí, no se puede. Tienes que hacer mucha fuerza, pero al igual, o sea, sí. Ya vamos a ver más adelante cómo hacemos que se unan. Pero naturalmente nunca se van a unir porque tienen una fuerza de repulsión de las partículas que hacen imposible que se atraigan. ¿Ok? Entonces, hasta los momentos tenemos estas tres propiedades.
Orientación magnética, Micaela Gualoto, ¿hacia dónde me va a indicar siempre un imán? En la brújula. ¿Hacia qué dirección? Hacia el norte. Excelente, excelente. Emily Carmen, ¿cuántos polos tiene un imán? 2. ¿Cuáles son? El polo sur y el polo norte. Muy bien, muy bien. Melanie, si yo pongo un imán polo norte con polo norte, ¿se me va a repeler o se me va a atraer? Melanie. Melanie no está. Vamos a ver qué pasó. Melanie, no le oigo. José preguntaba qué es el cobalto. El cobalto es un metal, mi amor. El cobalto es un metal. Doménica y Macaña. Gracias, profe. Un polo norte de un imán con otro polo norte de otro imán. Profe, ¿me puede repetir la pregunta? No le oigo bien. Claro. ¿Qué pasa si yo tengo dos imanes? Y un imán con el otro imán, los dos por el polo norte. ¿Quién quiere contestar esa pregunta? ¿Valentina? Profe. Profe, ¿puede volver a preguntar, por favor? Sí, profe. No me acuerdo la pregunta. ¿Qué pasa si yo uno por el polo norte? Martín, ¿qué pasa si yo uno dos imanes por el polo norte? Si uno de los dos imanes al polo norte se repelan, no se unen. Perfecto, se repelen. Eso era todo. Se repelen. Continuamos. ¿Sí? Otras dos características, el comportamiento de los polos. Algo súper interesante, chicos. Si yo tengo un imán, ¿sí? Y este imán yo lo parto por la mitad, ¿sí? Si yo agarro este imán y este imán yo lo parto por la mitad, me salen automáticamente dos imanes. Y cada parte del imán va a tener su polo norte y su polo sur, ¿sí? Otro ejemplo, si yo tengo esta barra, y esta barra yo la parto por la mitad, ¿sí? Yo la parto justo por la mitad donde está el polo norte y el polo sur. Yo la parto por la mitad. Al partir yo este imán, automáticamente se me crean dos imanes. Este lado crea su polo norte y su polo sur, y este lado crea su polo norte y su polo sur. Y eso es una característica súper interesante de los polos. ¿Qué les parece? ¿Les parece interesante? Sí, profe. Siempre que se divide un imán, van a seguir Muy interesante. ¿ok? Y esto que le estaba diciendo a Josué y a Martín, ¿cómo hacemos para separar dos imanes cuando están muy pegados? Entonces, todos los imanes tienen sus propiedades magnéticas cuando se someten a una determinada temperatura. Es decir, si yo caliento un imán, es más fácil separarlos. Los imanes se pueden separar cuando se calientan, porque el calor y las altas temperaturas hacen que pierdan sus propiedades de magnetismo. ¿Entendidos hasta ahí? Pero que nunca más vuelven a unirse. O sea, profe, No, nunca sí se más se vuelven a vuelven a unir. unir o sí se puede. Sí se vuelven a unir. Ah, Sí se vuelven a unir. Es momentáneo. momentáneo. Sí. Temporalmente.
Denme un momentico que el profe Mauricio me está escribiendo. Ok. Claro. Entonces, Patata. es calentarlo y así con las fuerzas magnéticas que tienen ellos y se van a separar. Entonces, esta fue la clase de hoy, chicos, súper sencilla para entender un poquito cómo funcionan los imanes. Porque es importante conocer cómo funcionan los imanes, cómo están hechos y cuáles son sus propiedades, porque en la próxima clase de la próxima semana vamos a hablar cómo se puede aplicar el magnetismo en los avances científicos y entender un poquito cómo es que la Tierra tiene poderes o fuerzas magnéticas, ¿ok? Ya me está dando curiosidad de esa clase, profe. A mí igual. Es súper interesante. También, profe. A mí Entonces, también. vamos a ver A todos. si alguien tiene alguna pregunta, alguna acotación o algo interesante que quiera decir sobre la clase. Puede dejar de compartir la pantalla para poder ver los saludos. Entonces, alguien que tenga alguna duda de la clase para volver a repetir. Hola, profe. No, profe, no hay dudas. Hola, mi amor, ¿cómo están? Yo tengo una duda, profe. Ajá, Isabela Segovia tiene una duda. Profe, ¿puede repetir otra vez? Ajá, repetimos. ¿Cómo se puede hacer eso? Me apagan todos los micrófonos. Solamente va a hablar ahorita Micaela y luego Isabela Segovia. Micaela Velasco, ¿desde dónde necesita que le repita, mi amor? Toda la clase, profe. Toda la clase. Y Isabela Segovia, ¿qué necesita? También repetir toda la clase, teacher. Ok. Si puede. Estamos hablando de las fuerzas magnéticas, es decir, estamos hablando de los imanes. Déjenme compartir la pantalla. Estamos hablando de los imanes. ¿Sí? De los imanes. Y vamos a hablar un poquito de cómo es eso que los imanes pueden atraer objetos metálicos hacia él. Estuvimos hablando de que los imanes, ¿sí? Se descubrieron en un país que se llama Turquía. Este país queda en Asia, en el continente asiático. Entonces, ellos descubrieron un mineral, que el mineral, es decir, una piedra, una roca, así era como ellos lo consiguieron, que cuando se le acercaban objetos metálicos se pegaban. Entonces, estas personas se vieron interesadas por este mineral y lo bautizaron con el nombre de magnetita, porque la ciudad donde la descubrieron se llamaba Magnesia. Y esta propiedad de atraer objetos metálicos le llamaron magnetismo. Entonces, cuando ustedes oigan la palabra magnetismo o magnetita, es porque viene de la palabra Magnesia, que es una ciudad de Turquía en donde se descubrió el imán. ¿Ok? Gracias al descubrimiento del imán se hicieron dos inventos súper importantes. Se creó la brújula, que es este instrumento que ayudó a los viajeros cuando viajaban en los barcos a guiarse, ¿sí? Este instrumento llamado brújula se creó, se inventó en China y ayudó a muchos navegantes. Y después, con el paso del tiempo, se crearon los imanes artificiales, porque no todos podíamos conseguir los imanes en la naturaleza. Entonces, lo que hicieron fue funcionar algunos hierros, algunos metales como el hierro, el níquel o el cobalto,
y los unían con una pequeña porción de magnetita y creaban imanes con diferentes tipos Profe, de... yo no entendí algo. Dígame. ¿Cómo se creó la brújula? O sea, la magnetita como siempre señala al norte. Mi amor, la creación de la brújula sí que la podemos hacer en otra clase, ¿ok? Bueno, Pero es súper sencillo, solamente la brújula tiene un pedazo de magnetita y la magnetita lo que hace es dirigirse siempre hacia un lugar, que es el norte. Profe, una pregunta. Dígame. Así como la aguja tiene un poco de magnetita. Claro, por supuesto. Por eso. Entonces, continuamos, ¿sí? Entonces se crearon estos imanes artificiales con diferentes formas, ¿sí? Y también se descubrió que la brújula siempre apunta hacia el norte porque la Tierra, todo nuestro planeta Tierra tiene propiedades magnéticas. Entonces, estas cuando se unen, hacen este fenómeno de que las brújulas siempre apuntan hacia el norte. Por eso es que las brújulas nos ayudan a guiarnos, porque siempre nos van a indicar dónde queda el norte. Vemos cuál es la diferencia entre una fuerza eléctrica y una fuerza magnética. ¿Por qué? Porque una fuerza eléctrica es cuando se unen las partículas positivas con las partículas negativas. Eso es una fuerza eléctrica, la unión de partículas opuestas. Pero la fuerza magnética me habla es del movimiento de estas partículas. Entonces, la fuerza eléctrica es cuáles partículas se unen y la fuerza magnética es cómo se mueven. Esto es el magnetismo, ¿sí? Sí. Hay dos tipos de imanes, que son los imanes naturales que se consiguen en el ambiente en forma de rocas, y están los artificiales que son creados por el hombre con un poco de magnetita de este fusionado con otros metales, y así podemos darle toda la forma que nosotros creamos a los imanes. Y por último, vemos cuáles son las propiedades de los imanes. Una propiedad importante del imán es que siempre me va a orientar hacia el norte en lo que son las brújulas. Un imán siempre va a tener dos polos, el polo norte y el polo sur. Y estos polos me indican que cuando el mismo polo, por ejemplo, la pregunta que hacía hace un momento, cuando dos polos se unen, se van a repeler porque tienen una fuerza de repulsión, y si dos polos opuestos se unen, por ejemplo, el positivo con el negativo, se van a atraer. Esta es otra característica de los imanes, que se atraen los polos opuestos y se repelen los mismos polos. profe, ¿y por qué no se unen el polo sur con el polo sur? Porque ahí están unas partículas, están los electrones, y los electrones se repelen, o sea, no se pueden unir, no se unen, porque son de las mismas cargas. También otra característica de los imanes es que si yo agarro un imán y lo parto a la mitad, automáticamente se me crean dos imanes. Es decir, cada pedazo del imán va a crear su polo norte y su polo sur, y el otro de igual manera, ¿sí? No es que yo agarro un imán y digo, este es el polo norte, este es el polo sur, lo separo y me queda polo norte y polo sur. No, yo parto este imán por la mitad y cada pedazo del imán me va a crear sus polos, ¿ok? Esta es una característica impresionante que tienen los imanes. Y por último, los imanes también se les puede quitar esa propiedad magnética calentándolos, ¿sí? Si yo quiero separar unos imanes que están pegados o quiero dejar que un imán tenga esas propiedades de magnetismo, solamente los tengo que calentar. A las temperaturas altas, los imanes pierden esa fuerza de magnetismo. ¿Ok? Ah, muy alto como... Profe, Y esta fue la clase de hoy, chiquitos. yo tengo una pregunta de la última. Ajá, dígame.
¿Tiene que calentarse a temperatura como un horno o...? A temperaturas altas, mi amor. Para que se pueda... Sí. Entonces, ¿entendido hasta aquí, chicos? Despegar. Sí, sí, ¿Sí? ¿Qué tal estuvo el tema? Súper interesante, ¿verdad? sí. Sí. Bueno, Súper. esta clase la vamos a volver a ver. Esta clase la vamos a volver a ver el día jueves. A reforzar, voy a hacer algunas preguntas del tema, a ver si de verdad han estado repasando. Y vamos a continuar con el contenido de la próxima semana. Sí, profe. Sí, les voy a pedir... Sí. Les voy a pedir, como les dije al inicio de clase, ¿sí? Por favor, que estén puntuales a las reuniones, porque cuando uno comparte estas láminas de PowerPoint, no puede ver la pantalla si alguien me está solicitando. Entonces, por eso tienen que estar puntuales para todos admitirlos en la sala al mismo tiempo. ¿Ok? Entrar con su cámara, desactivar su micrófono para no hacer bulla y prestar muchísima atención. Ya, profe. ¿Sí? Por fin se Bueno, la de los imanes. nos vemos ahorita en sociales, ¿sí? Cuídense mucho y bueno, continuamos en la próxima clase. Chao. Buenos días, profe. Una Voy sugerencia. a comenzar Que por favor hagan de desconectar los micrófonos, no se escucha bien. Sí, chicos, por favor, desactivar los micrófonos como les estoy diciendo, que no dejen. Oye, igual aquí no se escucha bien, no se escucha bien. Ya. Entonces, cuando entren, desactiven los micrófonos para que sus compañeritos puedan escuchar, ¿ok? Ok, profe. Profe, no. Igual si entramos, están cerrados los micrófonos, no se puede escuchar. Bueno, chao. Chao, nos vemos. Ya colgué. Chao. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, Chao. profe. Chao. Chao. Chao, vale.